Hace 8 días hicimos mención en Malaquías de que no olvidemos que Dios nunca honra la conducta inapropiada. ¿Le quedó claro? Que Dios no honra la conducta inapropiada. Quiere decir que Dios no honra el pecado. Dios no honra la maldad. Dios aborrece el pecado. Por eso Él no honra. Pero luego hablamos, hermanos, de que no hablemos en contra de la justicia de Dios. Lo mencionamos. ¿Cómo es que aquella persona que actúa impíamente, neciamente, con unos modales malos, pecaminosos, le va de bien, y a mí que trato de ser santo me va regular? Ya está juzgando la justicia de Dios. Así que hablamos en días pasados de que no vamos a juzgar la justicia de Dios, no hablar en contra de lo que Dios hace. Pero para ello, hoy hemos traído un mensaje del cual es el siguiente. Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Y si usted le quiere agregar el 16, usted lo conoce de memoria. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos a mencionar el versículo 14 y el versículo 15 del Evangelio de San Juan, que habla lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, creo que no difiere mucho esta frase que habla. Dice Juan 3:14, Juan 3:14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Padre, queremos levantar tu nombre como lo cantamos, Señor, en este lugar, como alabamos en este lugar. Hoy, Señor, pedimos que tu palabra edifique, que tu palabra, Señor, aliente, que tu palabra redarguya, que tu palabra, Señor, en nosotros abra el entendimiento a la verdad de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo que traigo para que compartamos es este versículo de Juan 3, 14 y 15. Habla de que hubo un levantamiento. Moisés levantó la serpiente, pero también dice que así el Hijo de Dios será levantado. Vamos a hablar, y para ello he colocado el título de esta palabra o de este sermón: Cristo levantado para dar salvación. Cristo levantado para dar salvación. Si bien hoy recordamos que Jesús resucitó, Él primeramente había sido levantado en la cruz del Calvario. Eso tiene un significado, por eso dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Jesús sería levantado. Ese levantamiento tiene que ver con un asunto, pero también vemos que cuando Él resucita y luego cuando Él levantado al Padre eterno, según Filipenses capítulo 2, que Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Quiere decir que el Dios eterno levantó a Jesús a lo más alto. A lo más alto fue levantado. Pero ahora vamos a hablar de que fue levantado en la cruz. Para ello, la palabra de Dios dice, el Evangelio de Juan dice que como Moisés levantó la serpiente. Oiga, pero espere, ¿cuál serpiente levantó Moisés? Si la serpiente, según las escrituras, habla de que fue la que hizo caer a Adán y a Eva, fue la que por el medio del cual se prestó para que viniera el pecado a este mundo. No, la serpiente fue un instrumento, pero Dios trajo por medio de aquello que la serpiente levantó, trajo redención a el mundo, al hombre. Entonces tendríamos que hablar, número 1,
Moisés levantó la serpiente para que todos los que miraran fueran sanados de la muerte. La serpiente en el desierto fue levantada para que viniera sanidad de la muerte en el desierto. ¿Y dónde dice la Biblia esto? Números capítulo 21. Quiero que por favor vaya a la palabra de Dios y vamos al libro de Números. Y en el libro de Números vamos a encontrar la razón por la cual la serpiente fue levantada. ¿Y de qué serpiente está hablando? En Números capítulo 21 vamos a encontrar la razón por la cual este suceso aconteció, que luego el Evangelio de Juan lo compara que Cristo también será levantado. Versículo 4 en adelante. Hay un título, creo, en su Biblia que dice la serpiente de bronce. ¿La serpiente qué? De bronce. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Tremendo. No sé cuántos de nosotros nos hemos desanimado alguna vez en la vida. ¿Alguien se ha desanimado por X o por Y razón? Recuerden que el camino es lo que vivimos a diario. Uno va caminando y se pega unas desanimadas de las situaciones, las circunstancias. La pandemia ha dejado desánimo en muchos. La pandemia ha traído contradicciones, ha traído tristeza, dolor y abatimiento a muchas vidas. De hecho, tanto ha afectado la pandemia que hoy día muchos no quieren ni venir o asistir a una iglesia, ni siquiera asistir a la iglesia virtual. Están desanimados de Dios. Ahora, mire lo que la Escritura dice. ¿De qué se desanimaron? ¿Por qué se desanimaron? Versículo 5. Y habló el pueblo ¿qué? Contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El contexto que hay aquí de la salida de este pueblo, usted lo mira en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios tiene un encuentro con Moisés y Dios le dice a Moisés: Moisés, ven a mi presencia, quita el calzado de tus pies, ¿recuerdan? Y yo te he escogido para que tú hagas una labor muy interesante, porque he oído el clamor del pueblo en Egipto y he escuchado su lamento y su sufrimiento a causa de la esclavitud que están viviendo. Había una condición del pueblo estando en Egipto. La condición era que sufrían, la condición era que se lamentaban, la condición era que lloraban y que sus trabajos eran fuertes y sus trabajos eran agotadores. Dios le dije a Moisés: Moisés, te he escogido para que ahora tú vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Hemos oído, hemos escuchado del llamado de Moisés, pero también de cómo Moisés se rehusó a querer hacer esto en primera instancia. Ahora, si usted mira las Escrituras, claras razones tenía Moisés de rehusarse a ir a ayudar a sus hermanos. Y usted dirá: pastor, lo que pasa es que él tenía temor. Y él, miren hermanos, 40 años atrás, lo que había pasado en Egipto. La Biblia dice que un día caminando Moisés por la ciudad, encontró a un egipcio golpeando a un hebreo, ¿recuerdan? La Biblia dice que entonces Moisés vio esta actitud y tomó medidas para ayudar a su hermano hebreo, porque ya sabía que eran sus hermanos. Al ayudar a su hermano hebreo, se le fue la mano y mató al egipcio. Aló. Por ayudar a su hermano, cometió ¿qué? Un asesinato. Aló.
Y Moisés vio la oportunidad, pienso yo en su humanidad, de decir: ahora el pueblo, mis hermanos, verán en mí un hombre importante. Verán en mí un caudillo que vamos a salir adelante en medio de esta esclavitud. Aunque él era príncipe, él abogó por sus hermanos. En ese instante, como lo dije, se le fue la mano y mató al egipcio. Y parece que lo escondieron, que nadie se dio cuenta. Más adelante, dice la escritura, vio que dos hermanos, dos hebreos estaban ¿qué? Peleando. Sus hermanos estaban peleando. Entonces llegó Moisés y dijo: ¿qué hacen, hermanos? Sepárense, cálmense, no peleen. Y uno de ellos le contestó: ¿y qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar igual que mataste al egipcio? Alguien dijo que en pelea de burros el que pierde es ¿quién? El arriero. Y por esa situación la Biblia menciona que Moisés salió huyendo de este lugar porque el faraón lo buscaba para matarle, a causa de que había matado ¿a quién? A un egipcio. Era prófugo de la justicia. Y Moisés salió. 40 años después se encuentra con Dios a los 80 años y Dios le dice: Moisés, vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés se rasca la cabeza y dice: ay, como si uno no los conociera. Ir a trabajar con esa gente tan dura, con esa gente tan difícil. Ahí la Biblia no lo menciona, pero uno puede argumentar un poquito y decir: Dios, yo ya lo intenté ayudarlos, yo ya intenté colaborar en el asunto y lo único que recibí fue ¿qué? Desprecio y humillación. Pero Dios, ustedes conocen, Dios obró sobre Moisés y Moisés toma la tarea de ir a ayudar a su pueblo. Ahora, después de los años, cuando ya son liberados, cuando ya están libres, miren la condición en el capítulo de Números que estamos leyendo. En la condición que está hablando Moisés del capítulo 21 de Números, está diciendo que caminando ellos en el desierto se desanimaron. Ahora, viene lo que hablábamos en Malaquías la semana pasada. Nunca te olvides de que Dios no honra las prácticas ¿qué? ¿Las prácticas qué? Inapropiadas de las personas. Y estos hombres tienen una práctica inapropiada hacia Dios. Versículo 5 dice que el pueblo habló contra Dios. ¿Y contra quién? Contra Moisés. Yo quiero que cuando hablemos de Moisés, no solamente lo tomemos como el pastor, como el líder, como el guía. No, tomemos a Moisés como el prójimo, cual sea que sea. Porque no dirá usted en esta mañana: es que el pastor ya empezó a echarse flores y está diciendo que estamos hablando mal del pastor. No, estoy diciendo Moisés es un hombre y Moisés es el prójimo. Es tu prójimo, la persona que está a tu lado. Muchas veces hablamos mal de Dios, pero también hablamos mal ¿de quién? Del prójimo. Aquí se conjugan las dos acciones. Hablan contra Dios, pero también hablan en contra de Moisés. Lo que aquí también puedo notar es que dice que no hay pan, que no hay agua y que sus almas, sus vidas tienen fastidio de ese pan tan liviano. En otra versión dice: por causa de este pan tan liviano moriremos. Las personas, el hombre está pensando que lo que Dios les estaba dando, que lo que Dios les da era tan poco que se van a morir de hambre. Y hoy en día la sociedad, hoy en día las personas están pensando lo mismo que en aquel entonces, hablando mal de Dios, hablando mal del prójimo y aún pensando que si asisten a una iglesia, que si buscan a Dios, que si tienen comunión con el Señor, se van a morir de hambre. Porque lo que Dios da es muy poquito. Porque lo que Dios da es muy liviano.
Y hay que tener cuidado con eso. Porque están hablando mal de Dios y estamos hablando mal de los hombres. Es que no voy a esa iglesia porque a esa iglesia me sacan la plata. No voy a ese lugar porque tal otra cosa. No voy a tal parte, no busco a Dios porque si no trabajo no como. Hoy en día la gente tiene ese pensamiento. Tenemos amigos que nos acompañan a nivel internacional y tenemos hermanos en la iglesia virtual, tenemos hermanos en Estados Unidos, en otras ciudades, en otros países. Pero en días pasados, y vamos con la ayuda de Dios a tener el testimonio de esta familia. Vamos a grabar un video, lo van a enviar y ellos van a dar testimonio. Pero escuchaba a esta familia de los Estados Unidos que estuvieron en nuestra iglesia, que salieron de nuestra iglesia, tuvieron que viajar por diferentes razones a los Estados Unidos, hoy están allá. Y aquel hombre me cuenta en su testimonio que estaba hablando, que me estaba comentando diciendo: pastor, aquí la gente se olvida de Dios. Los que hemos podido estar en Estados Unidos lo hemos visto. La gente anda ocupada en sus trabajos, en hacer billete, en hacer dólares. Y si van a la iglesia es por tener un cumplido nomás. Es por tener un cumplido. Y hoy en día en la iglesia latina, nosotros, los que tenemos el power, los que tenemos el flow, los que tenemos el gozo, estamos cayendo en la misma situación. Nos estamos dedicando al trabajo, al hacer billete, al hacer fortuna, porque lo que Dios nos da es muy liviano y nos vamos a morir. Oiga, si lo que Dios nos dio fue vida eterna. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Pero hoy día el mundo, la sociedad está cogiendo la misma rutina de las grandes capitales, de las grandes ciudades, de los grandes países. No he tenido la oportunidad de ir a Europa, pero lo que uno escucha de Europa es la misma situación. En Europa las cosas de Dios las tienen como cosa que no sirve, como plato ni siquiera de segunda mano. Si se acuerdan de Dios es como siempre cuando hay una tragedia. Y sabe, se acuerdan de Dios, ¿para qué? Para decir: Dios, ¿usted por qué permite esto? Dios, ¿usted por qué permitió este terremoto? ¿Usted por qué permitió este tsunami? ¿Usted por qué permitió este desastre? Todo para condenar y para hablar mal de Dios, pero nunca para reconocer que es por causa de ellos que el mundo está viviendo los juicios de Dios. No se ha detenido usted a pensar que la pandemia en la cual vivimos es causa de la humanidad, es causa del pecado del hombre. Lo que hoy estamos viviendo, la pandemia mundial, y lo que se va a venir más adelante va a ser peor. Y es por causa del pecado del hombre. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 6. Consecuencia del pecado, no consecuencia de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que usted recibe por el pecado es muerte. Pero lo que usted recibe por el favor de Dios es vida. Versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes ardientes. ¿Sabe qué tiene que ver con eso, la serpiente ardiente? Que cuando la serpiente picaba, el veneno que se infectaba inmediatamente hacía que la persona sufriera de altas temperaturas de fiebre. Pregunto, la serpiente del COVID que ha venido a este mundo, ¿qué produce? Y el veneno que transmite por las venas, que daña a los órganos, que daña a los tejidos, es el veneno
que está produciendo una serpiente ardiente llamada COVID-19. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Ahora se las inventó pues. Ahora, hemos hablado con mi esposa y yo los he dicho en broma, lo he dicho varias veces. Toda la vida hemos tenido COVID. COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-4, COVID-5, 17, 18 y vamos en el 19. Los que han estudiado eso saben que es así o no. La hermana que trabaja en la medicina sabe que es así o no. Y hemos pasado la peste negra hace 100 años. Eso fue un COVID, un veneno que era de una manera, picaba a las personas. Pastor, nunca los picó. No los picaba. Pero cuando entra ese veneno y riega todo el cuerpo y daña las personas. Ahora, ¿por causa de qué vinieron las serpientes ardientes? Porque Dios le dio por decir: este pueblo les voy a mandar unas serpientes para que los piquen. Como canta Juan Luis Guerra, le mando las avispas para que lo piquen. ¿Será que Dios es así? ¿Sabe de dónde salió las serpientes ardientes? Del pecado del pueblo. ¿Sabe de dónde han salido todas estas enfermedades que en el mundo están? ¿Por causa de qué? Del pecado del hombre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y murió mucho ¿qué? Pueblo. Hermano, esto el COVID no es de ayer, el COVID es de miles de años atrás. Estamos hablando de escasamente la salida de Egipto y ya había un COVID allí presente que mataba a las personas por las altas temperaturas de la infección que transmitía estas víboras que venían a dañar. Escuchen, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ayúdeme a leerlo. Hemos pecado por hablar mal. ¿Contra quién? Y contra los hombres. El pecado es por causa de hablar en contra de Dios. Y hoy la humanidad va a recibir el castigo porque no reconoce a Dios. Y si no reconocen a Dios, están hablando mal de Dios. Hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega pues al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al Señor, el que intercede. En estos días que estamos hablando de la oración, recuerde que les hablaba en la vigilia, para el mes de mayo vamos a tener una semana de intercesión a favor de la familia, porque la familia está siendo picada por las serpientes. Y usted dirá, ¿cuáles serpientes, pastor? Pecado. En nuestras familias hay pecado de adulterio. En nuestras familias hay pecado de fornicación. En nuestras familias hay pecado de pornografía. En nuestras familias hay pecado de mentira. En nuestras familias hay pecado de murmuración, de hablar en contra de nuestros propios familiares. Un hombre, una mujer que anda en adulterio está hablando mal de su esposo o de su esposa. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Usted me cree que una persona va a adulterar porque está bien con su esposa o su esposo? La persona adultera porque no tiene una relación sana con su esposo o su esposa y está hablando mal de ella o está hablando mal de él. Un hijo que está fornicando no tiene una buena relación con su familia, no valora a su familia, no respeta su hogar. Aún padres tienen que abrir las puertas de sus casas para que sus hijos traigan a sus novias y forniquen en sus casas. Y las víboras están ahí ardientes. Aló.
Usted dirá, pastor, ¿a qué iglesia vine hoy? Los hermanos que están en el internet, pastor, voy a pagar este internet. Y Moisés oró al Señor. 8. Y Jehová le dijo a Moisés, voy a quitar las serpientes. Lea el contexto. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a quitar las serpientes. No, las serpientes van a estar ahí. El Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El Señor le dijo al pastor, a la iglesia en Suba, le dijo, voy a quitar el adulterio. El Señor le dijo, voy a quitar la fornicación, el pecado aquel, el pecado otro, aquel pecado lo voy a quitar. No, el Señor trajo una solución. ¿Sabe cuál fue la solución? Levantar una serpiente. Y todo aquel que fuere picado, dice la Biblia, y todo aquel que fuere picado, ¿sí dice así o es mi Biblia que la que está solamente diciendo esto? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, escucho y usted me responde. Escucho algo y usted escuche y me responde. ¿Alguien ha sido mordido por el pecado? Solo el pastor y los hermanos del internet nomás. Los de aquí no hemos sido nunca mordidos por el pecado. ¿Sabe que yo fui mordido por el pecado? Pero miré a Cristo y Él me perdonó. Miré a Cristo y Él me salvó. Puse mi mirada en Él y Él tuvo compasión en mí. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El que cree en mí, aunque esté muerto. El que cree en ¿quién? En Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Alguien dice amén a ello? Familias que nos escuchan, familias que nos ven. El veneno de las serpientes del pecado han picado, han mordido a nuestros seres queridos. Conozco de hijos que no quieren saber de Dios nada. Conozco de personas, familias que han conocido el evangelio, han estado en una iglesia, han servido, pero hoy no quieren saber nada de Dios. Han sido mordidos por el pecado. Han sido mordidos por la impiedad de este mundo. Pero Juan 3, 14 y 15. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo, por favor? Porque yo les estoy hablando de la situación, pero también les estoy hablando de la solución. Así, siga hermano Agdón, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Pero levantado ¿en dónde? ¿En qué iba a ser levantado? En una cruz. Isaías 53 muestra cómo era la condición de Jesús cuando fue levantado en la cruz. Isaías 53, un momento por favor, para que usted me acompañe a leer algunos apartes de este versículo, o de este capítulo más bien, de Isaías 53. Lea desde el versículo 3, versículo 3. ¿Cómo dice? Entre los hombres, varón de qué? Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue que menospreciado y no lo estimamos. Ahora, recuerden hermanos,
La condición de Jesús no es como la humanidad lo pinta. Pastor, ¿y cómo lo pinta la humanidad? Al Cristo crucificado. Isaías habla de la condición de Él cuando fue levantado en la cruz. Mira lo que sigue diciendo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue levantado como la serpiente en el desierto para traer sanidad a este mundo enfermo. Este mundo está enfermo por el pecado, pero hay una solución hoy, y la solución es que miren a Cristo. Que miremos a Cristo, que en Cristo hay salvación. Aleluya. Versículo 6. Algunos de nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alguien diga amén. Fue levantado en la cruz para traerte salvación, para traerme salvación. Si algo vamos a hacer bien nosotros, escuchen, si algo vamos a hacer bien nosotros hoy, mientras tengamos vida, es levantar el nombre de Cristo en nuestras vidas, y que el nombre de Cristo Jesús sea visto en nuestras familias. No vamos a hablar contra Dios, no vamos a hablar contra el prójimo, porque eso es pecado. Cerramos lo que dice Juan 3, 14 y 15. Y luego le agregamos el 16, que usted lo sabe de memoria. Si me ayudan, en la versión que ustedes tienen. Y como Moisés levantó, vamos, leámoslo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo, sí, que en Él cree, no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y el 16. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Alabado es el Señor. Número 1, Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todo el que mirara fuera ¿qué? Sanado. Escuchen, pero el que miraba era el que había sido ¿qué? Mordido, ¿sí o no? ¿Quién tiene que mirar a Cristo? El pecador. Usted y yo lo miramos porque somos pecadores. Número 2, en este pasaje de capítulo 21 de Números se ve la murmuración, la queja, el juzgar a Dios, el hablar contra Dios, crítica al alimento. Lo que tienen no es suficiente para vivir, no son agradecidos. 3, la misericordia y la gracia de Dios, que a pesar de que habían pecado, Dios intervino en el asunto. Y escúcheme en esto: las serpientes no se fueron. Curioso, ¿no? Las serpientes estaban allí todavía, pero Dios levantó una solución. En este mundo el pecado está todavía, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución para este mundo? Cristo. Número 4. Asimismo Jesús es levantado en la cruz para que todo aquel que levante su mirada y crea en Él sea ¿qué? Salvo.
¿Habrá solución para ese hijo? Bueno, devolvámonos. ¿Tendremos solución nosotros? ¿Habrá solución para ese hijo? ¿Para esa hija? ¿Para ese familiar? Yo creo que en Cristo hay solución. Oh, gracias te damos, Jesús. Hay solución. Prepárate para el mes de mayo, pero desde ya, orando por tus hijos, orando por tus seres queridos. Lo dije esta mañana, las serpientes no fueron quitadas, el pecado está, pero dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, donde abunda ¿qué? Sobreabunda la gracia. Alguien puede decir: Señor, sálvales, sálvanos, alcánzanos, alcánzales. Una oración por ti, una oración por tus seres queridos cada día. Pero primero el pueblo reconoció y el pueblo dijo: hemos pecado contra el Señor. El hijo pródigo, ¿sabe qué dijo? Es lo mismo que dijo el hijo pródigo. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra. ¿Recuerdan? Reconozca que hemos fallado. Anhelo conocerte.